había pasado. Listo. Entonces, recordemos de la clase pasada que las interfaces son un tipo de contrato en donde si nosotros queremos implementar una interfaz, entonces necesitamos implementar, bueno, ahí es otro implementar, digámoslo así, otra acepción de implementar, tenemos que implementar todos los métodos. Y cuando nosotros lo hacíamos en NetBeans, poníamos public interface instrumento musical, ¿vale? Y después cuando nosotros poníamos public flauta implements instrumento musical, entonces nos salió un foquito del lado izquierdo y simplemente le decíamos implementar todos los métodos. Vamos a ver a qué me refiero. Esto es como preámbulo, ¿vale? Bueno, tenemos este instrumento musical que es una interfaz donde nosotros vamos a poner estos métodos, ¿vale? Estos métodos no les vamos a dar funcionalidad, simplemente vamos a decir que necesitamos un método tocar que no reciba parámetros y que devuelva vacío. Pero cuando nosotros implementamos esta interfaz, instrumento de viento, no recuerdan que nos ponían todos estos métodos automáticamente y aquí adentro nos daba otro texto que es, les tenía preparado esto, ¿no? Tenemos una new class que implementa instrumento musical. ¿Qué es instrumento musical? Es una interfaz, ¿vale? Voy a eliminar esto. Y recuerden, ¿no? Estábamos nosotros tipeando public class, new class, implementa instrumento musical. Ok, pero aquí me sale un error. ¿Cuál es el error? Que implemente todos los métodos abstractos, ¿vale? Esto que está sucediendo aquí es un error. ¿Por qué? Porque faltan cosas, ¿vale? Esto que por eso me está marcando aquí en esta línea, me está marcando un error, ¿vale? Vamos a ver dos tipos de errores, un error a secas y una excepción. En este momento es un error. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo lo que se requiere para ser utilizado. Si yo ejecutara esto directamente, me diría el compilador que la terminal, perdón, que hay un error y que no se ha podido concluir. No se ha podido ejecutar nada. Entonces vamos al foquito y me dice implementar todos los métodos abstractos y yo le doy clic y listo, ¿no? Me pone todos los métodos abstractos, pero no les da funcionalidad. Lo único que nos está diciendo son algo que, bueno, que yo les decía que no le prestaran tanto atención. Ahora sí le vamos a prestar atención, que es hay una palabra reservada que en un momento vamos a ver, que es throw o lanzar. ¿Qué va a lanzar? Bueno, en este momento no sabemos qué es esto, pero ¿a qué se parece? Tiene la palabra new, tiene, bueno, algo que parece ser un método y tiene, sí, efectivamente es un método que tiene un paréntesis y recibe un argumento string, ¿vale? Pero es un método, efectivamente, pero como tiene la palabra new, lo que está sucediendo aquí es un constructor de algo. ¿De qué? ¿De qué clase o de qué es? De una excepción. ¿Cómo se llama esta excepción? Se llama operación no soportada, ¿vale? Entonces, aquí lo que está diciendo el compilador es, ok, yo te voy más que el compilador, el IDE me autocompletó este código y ya que todavía no tiene implementación, entonces me va a lanzar, throw, me va a lanzar una excepción que se llama operación no soportada. Entonces, si yo mando a llamar una nueva clase, creo una new class es igual a new class, bueno, fueron muchos news, perdón, y yo pongo después new class.tocar. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a generar una excepción. Y en la consola me va a aparecer en rojito que esto no se puede hacer y va a morir mi programa, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a lanzar una excepción que dice que este método aún no ha sido implementado.
¿vale? Esto es básicamente lo que va a hacer. Ahora sí, vamos a ver por qué necesitamos esto, ¿no? ¿Qué nos está indicando esta excepción? Entonces, bueno, ya que tienen como preámbulo que eso sucedió, ahora sí, vamos a ver la teoría detrás de esto. Tenemos excepciones y errores. Todo esto se basa en algo que se llama la ley del Pareto, que muy seguramente ustedes, si ya llevaron estadística, seguramente ya lo vieron o lo van a ver. Y no se preocupen, también en algunas otras materias, como en ingeniería de software o algo, van a volver a conocer esta ley del Pareto, que es muy simple, ¿no? El 80 es la ley del 80-20, bueno, la ley del Pareto, porque el Pareto era el apellido del economista que la propuso, ¿no? Como una, bueno, es una ley, pero bueno, ya saben, no es tan ley. Tal vez sería como una teoría o algo así del Pareto, o la ley del 80-20, que dice que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. ¿Vale? Esto se puede aplicar en muchas cosas, en varias áreas, como en política, en economía, en ingeniería de software, en cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, tienen una empresa y ustedes tienen muchos clientes, bueno, el 20% de los clientes es el que compra más cosas y el 80%, por ejemplo, ustedes tienen un Oxxo, el 80% de las personas que va a comprar unos chicles y, no sé, unos cigarros, ¿no? Y el 20% es el que va a tener preferencia porque ese 20% es el que va a comprar, aparte de los chicles y de, la, de los cigarros, un refresco y, no sé, 3 chocolates y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el 20% es el que afecta al 80%. Eso es, bueno, hay todo un paper sobre esto, bueno, un paper muy, pero muy viejito. Ustedes lo buscan en Google Scholar sobre la ley del Pareto, se van a encontrar mucha teoría sobre esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros aquí en ingeniería de software y en general en computación? Es, bueno, es el principio el cual rige la ingeniería de software y en especial las pruebas de software, ¿vale? Y trasladado de esto que tengo aquí subrayado a palabras de programación o de nuestra área, es que el 80% de las fallas proviene del 20% del código. Si ustedes lo piensan, esto es correcto, ¿no? Porque todos los programas funcionan, bueno, cuando un programa funciona correctamente, solo son pequeñas cosas que lo hacen fallar. Entonces, si es el 20% el que está erróneo, entonces eso quiere decir que, bueno, que no es que esté erróneo, sino que es susceptible a fallas, está bien mi programa. Si fuera el 50%, o sea, ese programa no sirve para nada, ¿no? Porque es lanzar una moneda y ver si hoy sí funciona o no funciona, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así funciona esta parte de la probabilidad y de estadística, que cuando lleven esas asignaturas van a entender un poco más sobre cómo funciona todo esto. Pero bueno, en ese momento vamos a quedarnos con esta idea, con este anuncio, digámoslo así, parroquial. Ustedes solamente crean que el 80% de las fallas proviene del 20% del código. Entonces vamos a atacar este 20%. ¿Cómo? Bueno, existen 3 tipos de errores, ¿vale? Al momento de codificar un programa, cualquier programa al que nosotros nos enfrentemos, existen 3 tipos de errores. El primero son los más comunes y son los errores sintácticos. Estos se generan por no seguir las normas de escritura del lenguaje, como por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo y en Java o en C nos están pidiendo que cada final de línea le pongamos punto y coma, pero no la ponemos. O en Python necesitamos identar, o sea, poner espacios del lado izquierdo para mostrar una estructura de nuestro código y lo olvidamos hacer. Bueno, eso
es un error sintáctico. También escribir mal las palabras o las variables. A mí es muy común que estamos, por la premura que está cuando estamos en los laboratorios. Por ejemplo, yo hago la clase alumno, pero yo pongo alumno, ¿no? E intercambio la N por la M. Entonces, también es un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no, sí existe algo que se llama alumno y yo me estoy refiriendo a eso, pero lo escribo mal, ¿no? Entonces, el IDE en primera instancia me dice que, ok, lo que tú estás poniendo ahí, yo no lo reconozco, no hay una cadena igual, una variable que se llama exactamente igual, entonces, de una vez te indico que eso es un error. Pero si tú le quieres dar compilar, bueno, también en el tiempo de compilación me va a decir el compilador, ¿sabes qué? No entiendo qué es esta palabra, entonces verifica si ya la habías utilizado antes y es un error sintáctico o si directamente jamás la habías puesto y necesitas inicializarla, ¿no? Bueno, definirla y luego inicializarla. Estos son los errores sintácticos, ¿no? Y bueno, normalmente son detectadas por el intérprete o el compilador o directamente, bueno, aquí no se habla de un IDE porque el IDE ya se da por hecho, pero también por el IDE, ¿no? Entonces serían los 3 niveles. El siguiente error es el error semántico o también llamado lógico, los cuales son un poco más sutiles y se obtienen siempre en tiempo de ejecución. Se obtienen resultados incorrectos a los esperados porque la lógica de resolución es incorrecta. Un ejemplo de esto es cuando nosotros, en dado caso, tuviéramos un while y donde estamos dando dos opciones, ¿no? Si A es igual a B. Pero ¿qué pasa si A es igual a B y arriba tengo que A es igual a 1 y B es igual a 1, entonces 1 es igual a 1 y ese while jamás va a salir. No hay un error sintáctico porque todo está bien escrito. El compilador me dice, ok, yo voy a hacer lo que tú me indiques. Entonces, yo voy a hacer lo que tú me indiques, entonces yo digo, bueno, tu programador me indicaste que 1 es igual a 1, entonces es true, este while va a ser infinito. ¿No? Tu programa ya no va a hacer las cosas correctas porque tú querías que solamente lo hiciera una vez. Ese fue tu problema, ese es un error tuyo. Como pueden ver, es un error. No se puede solventar, ¿por qué? Porque se está haciendo, el compilador hace lo que el programador le dijo y la lógica del programador era incorrecta. Entonces, eso también es un error, ¿no? Porque el programa no sirve porque no está cumpliendo con los requisitos funcionales. Bueno, aquí un preámbulo, vamos a hacer un paréntesis. Existen dos tipos de requerimientos, funcionales y no funcionales. Toda esta teoría la van a ver en sus siguientes materias, pero aquí estamos viendo una pequeña introducción. Los requerimientos funcionales son todas las funciones que me pide mi programa. Por ejemplo, si tengo una calculadora que haga una suma y una resta y una multiplicación, bla, bla, bla. Si estoy haciendo un registro de alumnos, que guarde correctamente las cosas, que tenga alumnos, bla, bla, bla. Que si yo te estoy calculando el número de inscripción, bueno, precisamente que yo obtenga ese resultado, esos son los requisitos funcionales, todas las funciones de mi programa. Los requisitos no funcionales son todos aquellos que están anidados, están ahí presentes, ¿no? Como parásitos, digámoslo así, que están ahí siempre, que es que sea usable, que sea mantenible, que sea bla, bla, bla. Todo no tiene que ver con el resultado, sino con todo el contexto para obtener ese resultado, que sea rápido, que sea portable, que yo lo pueda utilizar en otra computadora y así, cosas como estas son no funcionales. No impactan directamente en el resultado, pero sí en cómo se obtiene. Entonces, esos son básicamente los dos tipos de requerimientos. Este error lógico o semántico no se está cumpliendo, bueno, se lanza como un error porque
la lógica es incorrecta, entonces el requisito funcional no se cumplió, porque no estamos obteniendo el resultado. Y bueno, nosotros recuerden qué tipo de errores son con lógicos, porque los errores semánticos hay, si ustedes llevan lenguajes de programación, creo que sí lo llevan todavía, esa materia, bueno, ahí van a ver que hay toda una teoría que se llaman lenguajes artificiales o lenguajes no humanos. La verdad, en este momento no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, tienen toda una teoría y bla, bla, bla. Hay diferentes características, diferentes tipos de propiedades, yo creo, más bien, hay diferentes propiedades de estos lenguajes, entonces no se preocupen, si no entienden por qué se llama semántico, bueno, en las palabras recuerden en la primaria cuando veíamos campos semánticos, todo lo que tiene que ver con un tema, ¿no? Entonces, estos son errores semánticos también. Y bueno, ya no los hago más bolas, perdón. Y finalmente tenemos errores de ejecución. Estos son producidos en mayor medida por la interacción con el usuario. Estos son los que nosotros podemos erradicar, con las excepciones. ¿Por qué? Porque los primeros errores eran los sintácticos. Estos, bueno, indudablemente, si no lo corrijo, se va a morir mi problema, ¿no? Mi programa. Porque tengo una variable que yo la llamé variable var1 y después yo la mandé a llamar como var_l, ¿no? Me va a decir que var_l no lo detecta y por más que yo quiera compilar, nunca va a ejecutarse. Los errores lógicos son problemas que no previó bueno, que el programador está 100% seguro que así va el programa, pero me da otro resultado. ¿Por qué? Porque tuvo un error de lógica. El error en tiempo de ejecución es por el usuario. ¿Qué tal si el usuario le dice, vamos a sumar A más B y el usuario manda gato más 5, ¿no? O sea, eso es, pues, eso, ¿qué se hace ahí? Ahí se lanza algo que se llama una excepción, pero ¿por qué es un error? Porque yo estoy esperando un número entero, pero el usuario me está mandando una cadena. ¿Qué voy a hacer con la cadena? En otros lenguajes como en C, el compilador, sí, directamente la terminal me va a decir, ok, me diste un carácter, no entiendo que sea un carácter y voy a transformarlo en código ASCII, ¿no? De todas maneras voy a obtener un número y en C, yo te voy a sumar gato más 5. ¿Qué número me va a dar? Bueno, la transformación de gato en código ASCII, en código ASCII se transforma en entero y lo suma. Y en C me da el resultado porque me da el resultado. Me da algo erróneo porque no sé cuál es el código ASCII en este momento, pero me va a dar una suma. En Java todo esto está más protegido y esto no se puede hacer. Directamente, si yo pido un entero y me dan una cadena, el programa dice, me voy a morir, hasta aquí llegué y se termina. ¿Por qué? Porque esto es un error en tiempo de ejecución. El usuario es mañoso y me mandó, pero no, esto no se puede. O también cuando hay una división entre cero. ¿Qué tal si yo tengo un método que se llama dividir en una calculadora? La calculadora, bueno, el método me está pidiendo un número B, y lo que va a hacer es return A entre B. Pero ¿qué tal si A es igual a 5 y B es igual a 0? Ahí va a morir mi programa. ¿Por qué? Porque me va a dar lanzar una indeterminación. Todo esto, como pueden ver, el método está correcto porque sí te va a dar un resultado A entre B. Pero el usuario es el mañoso ahí porque, ok, te voy a dar en B y te voy a dar un 0, ¿no? A ver, computadora, quiero que explotes. Bueno, para evitar todo esto y que no se muera la computadora, como en otros lenguajes, como en C, que si haces algo y se presenta un error. Entonces, antes, ahorita ya está un poco más controlado, pero antes
directamente te metías con memoria RAM o lo que sea y hasta tu computadora se tenía que ser reiniciada, ¿no? Entonces, había que tener muchos problemas, muchos cuidados con ella. Pero aquí en Java, recordemos que estamos en una sandbox, en un cajón de arena. Ahí, recuerden nuestras primeras clases, en donde en los parques, bueno, en los parques gringos, aquí no creo que haya, hay unas cajitas de arena, cajones, donde juegan los niños para que no se peguen, ¿no? Bueno, esa es la idea que se tiene, en donde vamos a ejecutar nuestros programas ahí sin que haya ningún problema, ¿no? Para que se puedan desenvolver y no afecten a los demás. Bueno, estos son los errores en tiempo de ejecución y estos son los que nosotros vamos a poder mitigar con esta ley del Pareto, que es el 80-20. Entonces, las excepciones son errores que pueden ser prevenibles. Los errores a secas no pueden ser prevenibles, sino directamente no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Si yo no, en el NetBeans, si yo no completo un método que yo quiero implementar, bueno, de una interfaz que quiero implementar, entonces ahí no me va a ejecutar el programa y me va a decir que no está nada implementado. Eso es un error. Las excepciones son errores que sí se pueden evitar, ¿no? Se pueden prevenir. Debido a una lógica errónea del programa, bueno, esto en un momento lo explico. Vamos entre estas dos. ¿Qué pasa si yo tengo un for y tengo un arreglo? No voy a imprimir los elementos de un arreglo. El arreglo tiene 10 elementos, por lo tanto, los índices van de 0 a 9. Pero ¿qué pasa si yo en el for digo, recorre de 1 a 10? ¿No? ¿Por qué? Porque yo no sé que los arreglos empiezan en 0. Bueno, cuando yo llegue al 9, voy a extraer el último valor y cuando yo llegue al índice 10, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque se va a desbordar la memoria. Yo quiero acceder a el último elemento, pero el último elemento ya pasó. El siguiente elemento es nulo, ya no hay nada ahí. Entonces se va a lanzar un error, ¿no? En este caso ya no es como tal un error a secas, sino una excepción. O, bueno, la división entre cero, que ya lo dijimos. Y bueno, existen dos grandes grupos. Esto es por sentido común. Las marcadas y no las marcadas. Las no marcadas son ocurridas en tiempo de ejecución, lo que he estado diciendo, y las marcadas son las que son capturadas obligatoriamente, ¿no? Bueno, son las que ya están capturadas. Y las que ya están capturadas, entonces, ya le vamos a decir al compilador, este tramo de código, esta sección, va a lanzar una excepción. Entonces, prevente. ¿Vale? Para que no se muera el programa y podamos seguir. Simplemente lo vamos a cachar y sí te voy a imprimir en pantalla que ocurrió una excepción, pero tu programa no se va a morir. Estas excepciones, bueno, hay toda una jerarquía de clases en el API de Java y bueno, cuando un evento de excepción o excepcional ocurre, se dice que se lanza una excepción. O sea, cuando se da esta excepción de la lectura del décimo, bueno, del índice 10 de un arreglo de 10 elementos, o sea, cuando se pasó en uno, cuando eso ocurre, se lanza una excepción, ¿vale? Cuando ocurre una excepción, vamos a decir, se lanza. Y bueno, esto nos permite cacharlas para controlar los errores en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a ver rápidamente este árbol de herencia de las excepciones. Y el papá de todos se llama throwable, ¿no? Que es algo como lanzable. Lanzable tiene dos grandes grupos, que es error y excepción. Los errores, bueno, sabemos que se lanzan en la máquina virtual de Java, son errores y no se pueden prever. Y cuando esto ocurre, fue porque a lo mejor no teníamos instalado bien las cosas o no sé. Son errores y esos no los podemos manejar. Los errores manejables son las excepciones. Y aquí tenemos un gran número de algunas excepciones. Por ejemplo, yo mando a llamar una clase
gato, pero esta no la he programado, entonces si yo ejecuto el programa me va a decir la excepción de una clase no encontrada, o una clase de entrada y salida, o una clase de archivo no encontrado, o así sucesivamente, ¿no? Hay diferentes tipos de excepciones. Bueno, hay diferentes tipos. Son todas estas. No sé. Hay todavía muchas excepciones para todo lo que ustedes piensen y esas las podemos encontrar en el API de Java. Listo. Entonces, hay algo que se llama el manejo de las excepciones y aquí, bueno, cuando tengan en mente que cuando ocurre una excepción, lo que hace es se va a lanzar, ¿no? Piensen que, sí, literalmente como si lanzaran una pelota, así se va a lanzar una excepción. Entonces, hay tres bloques de código importantes. Cuando sabemos que se va a lanzar una excepción, todo esa sección se va a poner entre llaves y se va a anteceder por la palabra try, que va a decir que trata de ejecutar este código, ¿vale? Y cuando, justo después de ese bloque, vamos a poner un método, bueno, algo que se llama un catch, que es un bloque que maneja la excepción e indica qué hacer en caso de que ocurra. Entonces vamos a tener un bloque que va a cachar la excepción en dado caso que ocurra, y si ocurre, vamos a dar un método de contingencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en dado caso que esto se presente? Y a veces también vamos a tener un bloque final. No siempre, pero bueno, la mayoría de las veces sí. Y bueno, cualquier cosa que suceda entrará en este bloque. Si hubo excepción o no hubo excepción, ahí va a entrar. Y bueno, las excepciones son objetos que contienen información del error que se ha producido. Ajá. Entonces, heredan de exception, que a su vez hereda de throwable. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a pensar que las excepciones son objetos. ¿Cómo nos vamos a percatar de eso? Por esto que les había dicho. Lo que se está lanzando aquí, esto, vamos a ver esta palabra, no se preocupen, pero piensen en esta parte. Esto es un constructor de una excepción que se llama operación no soportada. Lo que se va a crear aquí es un objeto que tiene un parámetro, bueno, no sabemos qué parámetro, pero aquí se lo estamos indicando, le estamos mandando una cadena, ¿vale? Si les cuesta trabajo verlo así, piénsenlo de esta forma, string, cadena, es igual a... Lo que está ocurriendo aquí es esto. Tenemos una cadena que dice no está soportado aún y en el constructor le estamos mandando ese parámetro cadena. Entonces, todas las excepciones y todo lo de Java, excepto las primitivas, son objetos. Entonces, quiere decir que esta excepción, vamos a nuestro árbol, esta excepción, ¿cómo se llamaba? No, bueno, aquí no tenemos esta excepción, ¿vale? Pero todo eso hereda de exception. Y esta excepción hereda de este throwable, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplito que lo vamos a programar el día jueves, que tenemos este ejemplo vamos a lanzar esta excepción. Y aquí tenemos el arreglo mensajes que tiene 3 mensajes, el primero, el segundo y el tercero. Vamos a imprimir. ¿Qué dice este código? Vamos a empezar desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 3. Y más, ¿no? Bueno, i de 1 en 1. Vamos a imprimir el primer mensaje. Mensaje i va a ser 0. Primero, ya, check. Imprimió. Después vamos a aumentar en 1, segundo.
y el de 0 pasa a 1 y imprime segundo. Después, i aumenta en 1, vamos a imprimir tercero, bueno, sería i igual a 2, imprime tercero. Y después regresa, incrementa 1 a i igual a 3 y se va a mensajes 0, 1, 2, 3 y quiere imprimir esto. ¿Y qué va a hacer? ¡Pum! Nos va a mandar un error, una excepción. ¿Cuál es excepción? Bueno, aquí nos va a decir que hay una excepción que nos dice que el índice del arreglo está fuera de los límites. Esta es de las excepciones que más nos van a salir. Y bueno, este es el bloque try. Esto del try es el bloque de código que nosotros intentamos hacer. Pero aquí es donde probablemente siga la excepción. Y después, si se lanza, entonces vamos a tener este bloque que se llama catch, que la va a cachar. Entonces vean cómo está esta nomenclatura. Esta es la clase y esta E es el objeto. Si este objeto se va a inicializar con esta clase, entonces, bueno, vamos a obtener eso, ¿no? Lo que se lanza aquí es una excepción, la va a cachar este bloque y esta excepción que se lanzó aquí es un objeto, se lanza un objeto. Este objeto se va a igual, bueno, E es igual al objeto que se igualó y, bueno, vamos a tener información para trabajar con esta E. No lo vamos a hacer, casi no se hace, pero sepan que sí se puede hacer esto. Y simplemente en la terminal vamos a decir system.out.println error, apuntador fuera del rango de la regla. Entonces, esto es nuestro primer ejemplo del try catch. Tenemos un try, un catch, y después, bueno, les había dicho que también se puede poner un finally. Vamos a ver cómo se pondría un finally. Vamos a ver aquí que aquí hay otra cosa, ¿no? Hay un bloque de código que quiere imprimir 5 entre 0, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a lanzar una excepción. ¿Quién la va a cachar? Esta que se llama Arithmetic Exception, la va a cachar en este E y nos va a decir error división entre 0. Y bueno, hasta aquí era como el pasado, pero tenemos ahora un bloque finally. Este bloque finally nos va a imprimir, a pesar de todo, se ejecuta el bloque. Si aquí se hubiera tratado y hubiera sido 5 entre 1, no entra el catch y se iría a este finally. O aquí sí nos marcó 5 entre 0, entonces se lanzó la excepción y también entra dentro del final. Esto sirve para que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un archivo, tomen en cuenta que, bueno, ustedes están trabajando con un archivo, está abierto el archivo y se bloquea para que otro programa no lo pueda ver mientras yo lo estoy utilizando. Pero, ¿qué sucede si ocurre un error, una excepción de algo, no sé, y se muere mi programa? Bueno, ese archivo va a quedar abierto y bloqueado. Nadie más va a poder verlo. Entonces, si nosotros ponemos este bloque finally, lo que va a suceder es que si se lanza la excepción o no se lanza la excepción, cuando pase este bloque de código del try, se va a cerrar. Y no importa cómo, se tiene que realizar esa acción. ¿Vale? Entonces, esos son pequeños mecanismos que nos brinda el lenguaje de Java para completar nuestras acciones. Y bueno, aquí, como pueden ver, aquí es 5 entre 2, 0, se va a lanzar la excepción y se va a ir al final. En este caso es 5 entre 2, se va a saltar el catch y se va a ir directo al final. Ahora bien, lo que quiero que, bueno, la única, creo yo, pregunta que tienen hasta el momento, porque si les digo que si tienen dudas me van a decir que no, ahorita no, profe, en este momento todavía no. La única duda que sí creo que algunos tienen es, ¿cómo sé yo qué tipo de excepciones? ¿Vale? ¿Cómo aquí yo le digo arithmetic exception y cómo aquí arriba le digo array index out of bound exception? Vamos a hacerlo rápidamente. Por ejemplo, la arithmetic exception, ¿no? ¿Cómo sé yo que ocurre esto? Bueno, por
por la experiencia que ustedes vayan obteniendo cuando son programadores, saben que algo puede ocurrir, entonces ya se van a saber estas excepciones. Pero en caso de que no, a la antigüita, a lo que se conoce como la ingeniera, a la ingeniera, y vamos a ver, aquí está el ejemplo. Tenemos esta variable que nos va a guardar 5 entre 0. El método a la ingeniera, como les digo, así a la fuerza bruta, pues vamos a darle play y a ver qué nos dice. Y aquí es donde ocurrió la excepción. ¿Vale? Sí, imprimió todo lo que estábamos haciendo en nosotros, pero la última línea me dice que salió una excepción, se lanzó la excepción. En el hilo main ocurrió esta excepción. ¿Cómo se llama la excepción? Arithmetic exception. Entonces yo voy a seleccionar esto, botón derecho, copiar y se lo voy a poner al código, ¿vale? Así es como nosotros vamos a sacar estas excepciones. ¿Qué es lo que ocurrió aquí con qué tipo? Hay muchos tipos de excepciones aritméticas. ¿Esta de qué tipo fue? Bueno, división entre 0. Y vean, todo esto es lo que falló. Por yo hacerme el chistosito de dividir entre 0, entonces todo esto que está aquí, todo esto es lo que está trabajando detrás para que mi programa funcione correctamente. Todo esto falló, ¿vale? Esta ejecución falló. Pero, ¿por qué? Porque se generó una excepción aritmética. Entonces, lo que yo tengo que hacer es evitar que esto ocurra con el bloque, bueno, try, catch y, bueno, en dado caso, final. Entonces, así es como ustedes van a poder utilizar saber qué tipo de excepciones. La que no se recomienda, pero que algunos programadores lo utilizan, es simplemente decir excepción. ¿Por qué? Porque, pues, la excepción, el tipo exception es el padre de todas las excepciones, ¿no? Entonces, déjalo como el papá y que el papá se comporte como cualquiera de sus hijos, ¿no? Que es lo que vimos hace dos prácticas, que los papás se podían comportar como los hijos. Entonces, dile a esta excepción que se comporte como cualquiera de sus hijos. Pero si yo quiero obtener información extra sobre el error que se produjo, bueno, ahí voy a tener problemas porque todas las excepciones son excepciones. Entonces, todas van a entrar dentro de un código y no voy a saber específicamente cuál fue el error. Entonces, lo que se recomienda es que todos los errores posibles que pueda haber, bueno, pongámoslo como programadores y compilemos, ejecutemos y nos van a salir estas excepciones. Entonces, yo voy a poder continuar con mi programa. Y bueno, tenemos esta error, división entre 0. Y bueno, así es como nosotros sabemos qué tipo de excepción es la que tenemos que cachar. También podemos tener catch anidados porque en un bloque pueden suceder varias cosas, como por ejemplo, bueno, aquí tenemos dos tipos de excepciones, arithmetic exception, que es la que ocurre aquí, pero podemos tener otras 10 excepciones porque puede haber otras cosas. Que yo ponga una cadena en lugar de entero o algo así. Vamos a ver, vamos a poner la cadena entre 0, a ver si me deja. Entonces, vamos a decir, como les había dicho, gato entre 0, ¿no? Esto aquí el IDE me está diciendo que esto no lo entiende, pero vamos a darle play. Y aquí nuevamente me dio una excepción. ¿Por qué? Porque se esperaba un entero y no sucedió. ¿Cuál fue la excepción? Bueno, aquí fue una excepción en tiempo de ejecución, porque el código fuente era incompatible. Esto no tiene sentido dividir una cadena entre un entero, ¿no? Entonces también aquí todo esto falló. Entonces puedo copiar este runtime exception y ponerlo.
Vean todo lo que tiene antes de esto. Recordemos que es que todas las clases bueno, tienen un fully qualified name, que es todo esto, pero yo no importo esto de java.lang, no pongo un import java.lang.runException. ¿Por qué? Porque como java.lang son todas las cosas que se utilizan siempre, siempre se están cargando por atrás, ¿no? No es necesario que yo ponga un import java.lang. Entonces simplemente lo llamo runtime exception. Y bueno, siempre hay que recordar nada más, siempre se deben de ir de lo más específico a lo más general, o todo entraría en el primer bloque y no podríamos ir a los demás. O sea, aquí, si yo pongo exception antes de arithmetic exception, me va a decir 5 entre 0 es una excepción de tipo exception, ¿sí? Pum, se queda en catch y ya, en el finally, entra el finally, ¿no? Pero yo no podría especificar que hubo un error de división entre 0. Entonces, siempre debemos ir de lo más específico a lo más general. Y bueno, finalmente vamos a ver las palabritas que les había prometido. La palabra reservada, throws y throw, que es lanzamiento o lanza. Bueno, este es lanza, ¿no? Así de, este método lanza tal excepción. Y aquí es lanzar, directamente es lanzar una excepción. La palabra reservada, throws, con S, de la tercera persona en inglés, sirve para indicar explícitamente que algún método puede lanzar una excepción. ¿Vale? Nos está diciendo, este método puede lanzar esta excepción y sirve más que nada para revisión entre pares, o sea, que ustedes están trabajando y están convidando, no sé, están compartiendo más bien un código, ¿no? Están en equipos, están haciendo un código, entonces le están indicando a sus compañeros que tal método lanza una excepción. Ese es con S. La que no tiene S es la palabra que sirve para directamente lanzar una excepción. Ayuda para el testeo del código o a seleccionar la excepción correcta, ¿no? Lo que hacíamos antes, ¿no? Lanzarla directamente para ver si sí la cacha. Por ejemplo, tenemos, bueno, este método de mi método. Tenemos un bloque de división, es igual a mi método, vamos a dividir 10 entre 0. Tenemos un entero A, un entero B, y va a decir C es igual a A entre B, y bueno, vamos a tener C. Entonces vamos a indicarle esto es, les digo, para la documentación, que este método lanza una arithmetic exception. Puede ser que sí lo lance, puede ser que no. Y a lo que me refiero con, bueno, esto es la propagación, ¿vale? Aquí, no, esto es el throws. Tenemos un bloque try catch dentro de, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo dentro de este método. Mi método, vamos a decir, lanza esta excepción y podemos lanzarla desde aquí adentro específicamente, o podemos, perdón, aquí ya los confundí. La propagación es que solamente dentro de uno o dentro de otro de nuestros códigos vamos a poner el bloque try catch. Yo lo puedo poner desde el main. Desde el main puedo manejar esta excepción o desde el método. En cualquiera de los dos, pero hay que manejar esa excepción, ¿vale? La propagación sería esta, el ejemplo de aquí abajo. Mi método A entre B, se lanza una excepción, bueno, se lanza la excepción. Mi método, en lugar de retornar un int, retorna una excepción, y este try lanza esa excepción. Esta excepción es cachada por arithmetic exception y bueno, listo. Esta es la propagación. Y bueno, a lo mejor no quedó tan claro. El jueves, mañana, lo vamos a programar esto para que vean cómo funciona esta propagación. Disculpe, profe.
¿Sí? Entonces ahí en esa de la división, la primera, sería si el valor de división no es cero, sí imprimiría la división. Pero si sí es cero, mandaría la excepción. Exacto. Si aquí es 10 entre 2, entonces aquí sería 10 entre 2, C es igual a 5. Return 5, la división sería 5, imprimimos un 5. Y listo, ahí terminaría mi programa, todo bien, todo funcionó. Pero si lo conservamos 10 entre 0, recibimos un 10 entre 0, C es igual a 10 entre 0, aquí es donde falla todo, hay una indeterminación, se lanza una excepción. ¿Quién cacha la excepción? En primera instancia la cacha mi método y regresa esa excepción. Este int no le va a hacer caso y va a regresar un objeto. ¿Qué objeto? Una excepción. Este método, mi método, aquí hay un objeto, excepción. Lo va a pasar a este int división, no va a ser compatible y se va a lanzar esa excepción. El bloque try catch aquí se va a morir y, perdón, el bloque try se va a morir y lo va a cachar esta sección, ¿no? Arithmetic exception, y vamos a imprimir en la consola excepción aritmética arrojada. Y sí, si aquí hubiera sido un número que no fuera cero, sí se podría hacer y no habría ningún problema. Pero después, si hay una división entre cero, hay una excepción, entonces sí se va a lanzar. Este throws lo que nos está indicando es que este método puede lanzar esta excepción. No es obligatorio que la lance. Ahora, el segundo caso, nuevamente tenemos exactamente el mismo código, pero si yo tengo una división B es igual a 0, yo directamente puedo lanzar esa excepción. ¿Cómo la lanzo? Así. Throw new arithmetic exception. Recordemos que esto es un constructor por la palabra new. Entonces, esto va a crear un objeto y ese objeto excepción lo vamos a lanzar y bueno, se va a propagar por nuestro programa. Vamos a también nosotros poder crear nuestras propias excepciones y bueno, vamos a dar por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a tener un cajero y una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria nosotros vamos a poderle abonar dinero o sacar dinero, ¿vale? Pero ¿qué pasa si si el saldo es el monto que yo quiero retirar es mayor al saldo? Aquí tenemos el monto es mayor a nuestro saldo. Nosotros vamos a lanzar una excepción que la excepción nuestra, la que vamos a programar, se llama saldo insuficiente. Simplemente, bueno, aquí heredamos de excepción porque es una excepción y le mandamos al constructor del papá el código, ¿no? Saldo insuficiente. Esto es un saldo insuficiente, se va a lanzar y aquí en el main vamos a tener un bloque try catch y esto, bueno, de retirar se va a retirar, digámoslo aquí, se va a propagar la excepción y va a ser cachada. ¿Cuál es la excepción? Saldo insuficiente exception. Y bueno, vamos a ver cómo surge esta excepción. ¿Vale? Si no hay dudas, por favor, en estos 9 minutos, porque sí me extendí, ¿alguno de los equipos quiere presentar el plan del proyecto? Por favor, entonces lo elijo nada más para que entre todos veamos. Recuerden, no tiene calificación. Uno de los equipos nada más, por favor. Uno que nos enseñe su plan del proyecto y después otro equipo diferente que nos enseñe su diseño de software. A ver. Si no, lo elijo aquí al azar. Por ejemplo, el equipo de Cecilia León, su plan del proyecto. Sí voy, ahorita lo presento. Gracias. Listo, ya lo podemos ver. Ok, pues aquí quedó la portada.
avance, el histórico de cambios. Y bueno, el objetivo pusimos el mismo que habíamos puesto en la entrega pasada. Y también actualizamos las fechas. Y pusimos, bueno, los tipos de entregables que todos eran, bueno, en su gran mayoría documentos electrónicos, ¿no? Ok, perdón, tenía el micrófono apagado. Antes, regrésate Ujú. un poquito al objetivo. El objetivo del producto es más pequeño que el objetivo del software. El objetivo del software sí es todo esto, Ujú. y bueno, les falta agregar sobre los 50 años de la empresa, bla, bla, bla. No, es Ok. algo más grande el objetivo del documento anterior. El objetivo de este producto es más puntual y especificar qué es lo que se requiere. Ok. Entonces, bueno, Para ese es el primero. cambiarlo. Ajá, Va. para hacerlo un poco más específico. Ajá. Disculpe, dijo que este es escribir como más concreto lo que va a hacer Exacto, sí. El de este plan del proyecto es concreto. El plan del software anterior era, digámoslo así, para que ustedes se lo dieran al cliente. Ajá. El primer documento, el de la semana pasada, ustedes se lo van a dar al cliente, entonces el cliente quiere ver todo lo que les dijo, ¿no? A grandes rasgos. Esto es de manejo interno. Esto es para ustedes y se llama enunciado del proyecto. Entonces, son unas pocas líneas, de unas 4 o 5 líneas. Bueno, así como lo tienen de extensión, probablemente sea el correcto, solamente hay que checar lo que ustedes redactaron. ¿Vale? Pero Ok. bueno, eso lo hace cada uno de los equipos. Ujú. Y ahora, en los entregables está incorrecto esto, porque todos estos primeros documentos electrónicos que pusieron, de requerimientos de software a plan de la iteración 3, Ujú. todo eso va a conformar la carpeta de documentación del proyecto. Ok. Entonces, lo de arriba no es necesario que lo pongan. Ajá. Y, Entonces solo sería dividir estos. exacto. Ok. Ajá. Entonces, y en tipo lo especifica, ¿no? Artículo de ley Ujú. triple E, documento PDF, PDF. Ajá. carpeta, documento PDF y presentación PowerPoint. Bueno, yo les digo PowerPoint, pero puede ser PowerPoint, puede ser PDF, puede ser Canvas, lo que ustedes quieran. Va. Sí, Ángel. bueno, nada más como duda. Bueno, hicimos lo mismo que ellos, documento digital se podría decir, pero al último le pusimos proyecto final y lo que están poniendo en producto, o sea, como artículo de la IE, lo pusimos como tipo o lo que se va a entregar, ¿me entiendes? ¿Se puede hacer eso? Es que el artículo de ley triple E es un producto final. Me vas a dar un documento con el resumen, digámoslo así, de tu proyecto. Ajá. ¿De qué tipo es? Pues es un PDF. Ok, igual documento digital, ¿no? Ajá, sí. Ok. Y entonces presentación de PowerPoint igual, ¿no? Documento digital, liga, link, ¿sería? Ajá, link, URL, Ok, cualquiera que nos haga referencia a eso. ok, gracias. Ujú. Ajá, si quieres continuar, Cecilia, por favor. Ajá. Y bueno, en el protocolo de entrega pusimos que yo iba a ser la responsable. Bueno, aquí teníamos duda en la parte del destinatario, o sea, era como poner el nombre de la escuela a la que le estamos enviando el No, producto, ahí o sería especificar a quién. ¿Quién es el responsable? no, pero Sería acá en en... destinatario, Ajá, o sea, digamos que hay dos responsables, ¿no? El ajá, responsable de entregarlo, en este caso eres tú, y el ajá. responsable de recibirlo sería yo. Ok. Entonces, ok. Y pues ya pusimos la fecha y que se subiría a Classroom. Ajá. Método específico lo dejamos como estaba en la plantilla, y aquí en actividades para mostrarlas por iteración utilizamos el Scrum Board, Ajá. donde pues podíamos la iteración en el producto, lo que teníamos que hacer para cada parte, lo que estaba en progreso, lo que estaba hecho, y pues los colores se refiere a cada integrante del equipo. Bueno, junto con las horas que delimitamos para cada actividad. Ok, ahí eso, bueno, está muy
muy bonito el diseño que entregaron. Y sí, bueno, hay dos cosas. Ujú. Este Scrum Board va en cada una de las iteraciones. En cada Ah, una de ok. las iteraciones sí pueden manejar este y, bueno, creo que es muy visual y para que entreguen el plan de la iteración y la retrospectiva. Ujú. Estos lo podrían entregar así, lo podrían cambiar el documento, no hay problema, pero en este caso simplemente se tienen que quedar con el Product Backlog, que Ujú. son, esas son las actividades que se están pidiendo, porque tomen en cuenta que en este punto teóricamente todavía no han programado, Ah, ok. solamente van a decir qué actividades van a realizar. Entonces, estos sí los puedes mantener, pero en los siguientes documentos. Ah, Aquí ok. únicamente te quedarías con el Product Backlog. Ok, ok. Va. Ajá. Bueno, acá abajo fue que pusimos como el calendario donde dividimos, bueno, donde, ay, creo que casi no se ve, pero bueno, pusimos las entregas y qué días íbamos a trabajar en qué partes de las actividades. Y ok, sí, estos calendarios también están, bueno, estos para todos, están bien estos calendarios o también diagramas de Gantt. ¿Sí saben cómo son los diagramas de Gantt? Ujú. Sí, bueno, ok, bueno, ahorita cuando termines les enseño un ejemplo rápido, pero ajá. Estos, si quieren, estos calendarios son correctos, no hay problema. Ok. Y bueno, acá fue que pusimos los de riesgos. Igual nos pasamos de lo que viene en la plantilla y le cambiamos algunas cosas en el plan de contención y contingencia. Ajá, Y por último, bueno, casi la estrategia de control de versiones, que se iba a utilizar tanto GitHub como Google Drive, su ubicación, la estructura de cada uno, lo que iban a contener. ok. Y bueno, aquí teníamos duda porque no entendimos muy bien qué iba en la parte de identificación de configuración y cambios solicitados. Ajá, todo lo demás está bien. La identificación de la configuración, es decir, cómo van a trabajar con las versiones. Recuerden que en alguna práctica vimos, bueno, en alguna presentación, que un tipo de versión podría ser con la fecha del día, ¿no? Especificar qué es la fecha del día. O en este caso, si tú lo tienes como eh, V1.0, tienes que decir qué significa la V, qué significa el 1, y bueno, qué significa Ah, el ok. punto, qué significa Ajá. la decimal, ¿no? Ujú, Y ujú. cada cuándo van a cambiar. Un pequeño parrafito. Y Ok. cuando haya cambios, cuando se tenga que modificar algo, ¿cuál va a ser el protocolo? Alguien va a estar encargado de esos cambios. Por ejemplo, tú, Cecilia Torres, estás encargada de la modificación de los documentos. Entonces, Ujú. ellos te tienen que solicitar a ti que se modifique. O alguien está encargado del módulo generación de nombres. Entonces, si alguien encuentra un error, hay que notificarle a él que se modifique. Algo así, igual, un pequeño parrafito. Ah, de Simplemente acuerdo. es para indicar cuál es bueno, que como aquí lo dice, cuál es la estrategia a seguir si se Ujú. presenta algo. Ok, ok. Y pues ya, eso sería Y es todo. todo. Ok, sí, está muy bien su diagrama, Ujú. su documento. Entonces, Gracias. simplemente son esas modificaciones, Sí. ¿no? ¿Vale? Y, bueno, rápidamente, les digo, pueden utilizar el calendario que ustedes quieran. Ese calendario que entregaron está bien, pero también lo pueden hacer de este tipo, que son listar todas las actividades que hay y poner las fechas arriba, ¿no? Las fechas en que se van a entregar y, bueno, visualmente eh, vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a llevar en cada una de las actividades. Pueden poner un inicio y un final o pueden eliminar estas dos columnas. Y, bueno, es correcto también. Gracias. Y alguien que nos quiera mostrar su documento de diseño rápido, porque ya nos pasamos, pero no. Por ejemplo, ustedes, el equipo de Ángel, Isaac. Ah, voy. Espera.
¿Ya se ve? Sí, ya. Este, no sé si está mi compañera, es que nos lo repartimos, pero bueno, a ver, lo voy a intentar explicar. Ujú. Bueno, aquí nomás hice una versión y pues quedaría algo así. En descripción de arquitectura, aquí pues decimos las prioridades, ¿no? De lo que se va a ver, que facilite la comprensión tomando en cuenta las principales características del programa. Después el paquete de arquitectura, que sería de la administración. La administración puede entrar a los datos del alumno y se hace a través de un login. También el login va a permitir al alumno agarrar la solicitud del número de inscripción. En vista, pues se va a ver todo, se van a ver todas estas carpetas. Ok. Ahí, bueno, nada más, tantito. Bueno, faltaría ver toda la lógica que ustedes siguieron, pero a ver, súbete al diagrama, por favor, el de arriba, el de modelo vista controlador. Este diagrama ya estaba en las hojas y bueno, es el que vamos a seguir. Simplemente quiero que tengan en mente que vamos a tener tres grandes carpetas, ¿no? Tres grandes paquetes. Una vista, un modelo y un controlador. En la vista, simplemente ustedes piensen que ahí van a guardar todos los menús. Son los menús, son lo que nos va, el usuario es el que va a ver, ¿no? En la terminal. Todas esas impresiones a pantalla y todo van a venir en esta vista. El modelo es toda la base de datos. Nosotros no vamos a utilizar bases de datos relacionadas como MySQL o SQL Server o Oracle, nada de eso. Nosotros vamos a simplemente guardar en Excel y toda esta parte, ¿no? Nosotros vamos a tener una clase alumno que va a tener ciertas características. Esa clase alumno debe de ir en el paquete modelo, ¿vale? El paquete modelo es el que va a almacenar todo lo referente precisamente al almacenamiento de los datos. Y el controlador, como su nombre lo indica, es el que controla todo. El controlador va a ser quien reciba quien manda llamar al alumno. Ajá. Entonces, este controlador es el que va a obtener los datos del alumno que va a estar contenido en este modelo. Entonces, el paquete el paquete que va a tener más clases va a ser este controlador. Sí, bueno, para que lo tengan en mente. Y bueno, si quieres continuar. Sí, profesor, ya está mi compañero, Ah, para que le explique. Bueno, sí, el que se prepara. Buenos días, profesor. sí, buenos días. Ujú. Bueno, para esta parte del proyecto, en cuanto a la visión, hicimos lo que fue un modelo para lo que era el login, la administración, al igual que en el ejemplo que nos pasó, un decorador, un alumno, datos del alumno, solicitud de número de inscripción. Por error habíamos puesto número de inscripción, pero en realidad serían los datos del alumno. Y por si es que llega a ver que el usuario es incorrecto, un acceso denegado. Ahora bien, para el controlador, se supone que el controlador es lo que conecta la vista y el módulo. Entonces hicimos un controlador para lo que es el login, el alumno, el número de cuenta, los datos del alumno y lo que viene siendo la administración. No sé si en ese aspecto estemos bien, profesor. Pues parece que sí. Sí. Parece que sí. Ajá. Ahora bien, en la definición del ambiente de la implementación, en cuanto al lenguaje que se va a utilizar como herramienta, va a ser Java en la versión 8.
bueno, es el que todos los del equipo manejamos en general. En cuanto a un software para diagramas de UML, utilizamos lo que es Visual Designer y la versión es 5.10. Y bueno, como IDE, pues en general todos utilizamos NetBeans en la versión 12.4. A lo mejor algunos utilizan otro, pero bueno, el más genérico es ese. Y como control de versiones que todos vamos a utilizar es Git y GitHub, pero la versión de Git es 2.30. Disculpe, profesor, una duda ahí. Ujú. En control de versión nada más se pone Git o también teníamos que poner GitHub. Bueno, de preferencia, agrúpenlo más bien en GitHub. En GitHub, va. Bueno, ahora bien, esta parte, bueno, no sé si mi compañera le gustaría presentarla. No se puede meter. ¿No? Bueno, ahora bien, vamos con la vista de despliegue, el segundo apartado de el diseño de software. Ahora bien, en la descripción, el sistema va a tener dos nodos principales. Uno que es el login, donde el usuario se identificará ya sea como un alumno o bien que signifique que sea un administrador. Eh, en el menú de administración se van a modificar los datos del alumno y se puede realizar su impresión después de haber accedido a la base de datos. El menú del alumno. Se accede a la base de datos, pero para imprimir el número de inscripción. Es decir, el alumno, si en el login se entra como alumno, la posibilidad de que el alumno tiene es la impresión de su número de inscripción, más no modificación de sus datos o algún otro aspecto. Ahora bien, en la base de datos del alumno, aquí se hallarán todos los datos del alumno guardados como objeto, es decir, todo lo que la administración registre sobre este alumno, ya sean el nombre, el número de inscripción, la fecha, entre otros, ¿no? Como se puede ver en la metodología del despliegue, vamos a tener como terminal de acceso lo que es el login, como un menú de administración, lo que es la gestión de datos del alumno y la impresión de archivos o la exportación de los archivos en punto CSV. Por otra parte, en la base de datos, lo que viene siendo el alumno, que ya hemos comentado, que vendrían siendo todos los datos del alumno. Y bueno, esto nos llevaría al menú del alumno, donde podemos, ya sea dependiendo, bueno, más bien, si es que se accede como en el login por medio de alumno y no de administración, lo que tendremos acceso es a la impresión de nuestro número de inscripción. Ujú. Ahora, pasando a la vista lógica, en la descripción, esta sección va a describir de manera genérica la descomposición del modelo mediante crear ¿Podrías un poco más rápido para sí. que ya son 9:11? Bueno, en los identificadores, bueno, nada más hicimos uno por la vista, donde tenemos al login, el menú del alumno, modificador del alumno y el menú de administración. En cuanto a la clase del modelo, vamos a tener a su vez también un login, lo que viene siendo al alumno, donde vemos todos los datos del alumno, y la administración también vemos, bueno, como tal no requerimos los datos, pero sí el identificador y el nombre a lo mejor del administrador. En la clase del controlador vamos a tener el login controller y el alumno controller, donde también como alumno tenemos todos sus posibles... Allí está erróneo porque el alumno, todos estos datos que estás poniendo ahí, bueno, son parte del modelo, ¿vale? Todo eso tiene que vivir del lado del modelo. El controlador únicamente son todas las operaciones que se van a realizar, ¿vale? Así es la arquitectura, entonces la vista es donde se va a desplegar todo. El modelo es toda la base de datos y todas las clases que van a almacenar datos y el controlador son todas las operaciones que se van a realizar. Entonces ahí tienen un
pequeño error de lógica, entonces sí tendrían que volver a checar todos estos diagramas. Está bien, profesor. Bueno, ya en cuanto pasando a la vista de datos, nada más tendríamos lo que para usuarios se va a pedir un identificador y una contraseña. Y bueno, en cuanto al alumno, se van los datos abstractos del alumno serían el identificador, el nombre, el correo, el número de cuenta, la carrera y el semestre. Y bueno, esto nos llevaría al número de inscripción. Y en cuanto a la vista dinámica, nada más hicimos un diagrama para lo que es agregar alumno, consultar el alumno, basándonos esto en el sistema CRUD. Y bueno, en cuanto a agregar alumno, cada vez que se ejecuta esta acción, al final lo que nos lleva es a la exportación de los datos. Solo en lo que es agregar alumno, eliminar alumno o modificar alumno, más no consultar alumno. Y bueno, más aparte de esas operaciones de eliminar alumno, agregar alumno, modificar alumno o consultar, agregamos lo que es el consultar número de inscripción. De ahí en fuera ya no hicimos, bueno, no sé si con esas serían las únicas acciones que se requieren. Ok, bueno, habría que checarlas más a fondo, pero si ustedes creen que esas están bien, bueno, ya al final del semestre las checaríamos a fondo, ¿no? Pero sí, bueno, este es los diagramas de secuencia, ¿no? En la línea del tiempo, cómo es que se van a lanzar cada uno de los métodos. Y bueno, conforme vayan programando, seguramente va a haber modificaciones, entonces habrá que volver todo eso lo tendrán que documentar y habrá que modificar estos diagramas. Pero sí, bueno, en general se ve bien su documento, solo esas pequeñas comentarios que les hice. ¿Vale? Sí, gracias, profesor. ¿Tienen alguna duda puntualmente que chequemos ahorita? Y yo tenía la duda de si el alumno puede modificar una materia o solo la administración escolar. Bueno, eso. Cada persona, cada equipo puede trabajarlo como quiera, pero yo le recomendaría que solamente la administración escolar. ¿Vale? Vale, Porque la gracias. administración escolar va a tener un CRUD de cada uno de los alumnos. ¿Y sí, Álvarez? Sí, tengo duda con respecto a los entregables. Es que como acabo de comentar que en sí estos no tienen calificación, mi equipo y yo no entendemos si debemos de entregar estos presentaciones de proyectos cada semana o si se entrega todo de una al final. No, tienen que entregarlo a cada semana. Para tener derecho a la calificación final, requieren entregar todos conforme los fuimos dejando, porque así es la metodología de Scrum, son iteraciones. En este momento no tienen calificación, la calificación se va a sentar cuando me entreguen la carpeta final, pero cada semana para tener derecho a que se les califique esa carpeta final, lo tienen que ir haciendo estos entregables cada semana. ¿Sí? Ah, ok. Sí, está bien. En todo caso, si por ejemplo llegamos a entregar uno fuera de tiempo, incluso aunque no tenga calificación, ¿afecta a la calificación del proyecto final? Si lo entregas una semana después, digámoslo así, no hay tanto problema. Pero si al final me entregan todos los documentos, ahí sí va a haber problema, ¿no? Ya checaríamos en cada caso. Pero por algunos días de retraso no hay tanto problema. Ok. Eso es todo, profesor. Gracias. Ok. Y bueno, ya nos pasamos 20 minutos. ¿Ninguna otra duda sobre estos documentos? No, sale. Entonces, muchas gracias y nos vemos mañana. Sí tienen para esta ocasión un previo, ahí lo publico y lo checan, ¿vale? Sí, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta mañana.